Soy Melissa Thompson. Tengo 32 años. Y el mes pasado mi mundo se derrumbó en lo que pensé que sería una tranquila cena familiar en Seattle. La casa que me legaron mis queridos abuelos se había convertido en un campo de batalla. Y estaba a punto de descubrir hasta dónde llegarían mi hermana, que se enorgullecía de sus derechos, y mis padres cómplices para arrebatarme lo que era mío. Había pasado horas esa noche en mi modesto apartamento, con el aroma a ajo y tomate impregnando cada rincón, mientras preparaba la famosa receta de lasaña de la abuela Dorothy. Mis manos trabajaban metódicamente, colocando la pasta en capas tal como me enseñó a los 16 años, sentada en su cálida cocina mientras ella contaba historias de su juventud. Quería que esta cena sanara viejas heridas, que cerrara la brecha que se había abierto entre mi familia y yo durante los años de ser ignoradas e infravaloradas. Cuando llegó mi hermana Amanda, 3 años mayor y siempre tarde, entró por la puerta como un rayo, seguida de cerca por mis padres, como si fueran sirvientes fieles. Sus ojos inmediatamente comenzaron a escudriñar mi pequeño espacio con esa mueca familiar que había llegado a despreciar. Mi madre, Patricia, me dio un postre comprado sin apenas mirarme, murmurando algo sobre el tráfico de Seattle. Mi padre, Robert, gruñó a modo de saludo y enseguida pidió una cerveza, acomodándose en mis muebles como si fueran suyos. Forcé mi mejor sonrisa, disponiendo los aperitivos en los platos de porcelana de mi abuela, decidida a mantener la calma a pesar del familiar nudo que se me formaba en el estómago. La conversación empezó bastante ligera: el club de lectura de mis padres, el tiempo, los sucesos cotidianos de Seattle. Amanda se repanchingó en su silla, revisando su teléfono con un aburrimiento teatral, sin apenas reconocer el esfuerzo que le había dedicado a la comida. Cuando mencioné mi último proyecto de programación, una aplicación de presupuestos que había estado promocionando en el trabajo, Patricia lo descartó con desdén. «Qué bien, Melissa, pero cuéntanos sobre la nueva aventura de Amanda». Las palabras me resonaron como una bofetada familiar, pero me tragué la frustración mientras Amanda me contaba otra historia sobre su startup en apuros, una aplicación de fitness que no conseguía financiación a pesar de sus grandes promesas. «Los inversores no entienden mi visión», se quejó Amanda, sacudiendo su pelo perfectamente peinado. Robert asintió con comprensión, con una calidez que nunca había tenido en mí. «Encontrarás a la persona indicada, cariño. Siempre la encuentras». Me mordí el labio, saboreando el sabor metálico de la ira contenida. 32 años de este favoritismo, y todavía me pillaba desprevenido a veces. Pero nada podría haberme preparado para lo que vino después. El ambiente cambió cuando Patricia mencionó la casa, la hermosa casa de estilo artesano que mis abuelos, Dorothy y Harold Wilson, me habían dejado en su testamento. «¿Ya has reformado la cocina?», preguntó con un tono engañosamente informal. Amanda decía que sería perfecta para su nuevo comienzo. Mi tenedor se congeló a medio camino de mi boca. La lasaña de repente supo a cartón. «Es mi casa», dije con calma, aunque mi corazón comenzaba a latirme con fuerza. Amanda se inclinó hacia adelante, con la voz tan cortante como un cristal roto. «No necesitas tanto espacio, Melissa. Estoy empezando de cero después de que mi aplicación fallara. Sería mucho mejor conmigo ahí». Se me encogió el pecho al sentir la rabia que ya conocía. «Los abuelos me lo dejaron a mí, no a ti». Robert se aclaró la garganta. El sonido cortó la tensión como una cuchilla. «Es una casa familiar, Melissa. Deberías pensar en compartirla». Patricia intervino, con la voz cargada de falsa preocupación. «Amanda está en una situación muy difícil ahora mismo. Y tú lo estás haciendo bien sola». Bien. Esa palabra otra vez. La palabra que definió toda mi infancia. Bien mientras Amanda conseguía todo lo que quería. Bien mientras yo me pagaba la universidad. Bien mientras mis sueños quedaban en segundo plano ante sus interminables planes. «He trabajado duro para conseguirlo todo», dije con voz firme a pesar de la ira que me corría por las venas. «Mientras que tú le has dado a Amanda todo lo que quería en bandeja de plata». El rostro de Amanda se ensombreció. Sus rasgos se distorsionaron con una furia horrible que había visto crecer durante años. «No te hagas el superior solo porque programas apps que nadie usa». El insulto me dolió, pero me mantuve firme. «Al menos no espero limosnas de la familia». La mesa quedó en silencio sepulcral,
Podía oír el tic-tac de mi reloj de pared, el zumbido lejano del tráfico de Seattle, mi propio corazón retumbando en mis oídos. Entonces Amanda se levantó, y su silla arañó el suelo de madera con un chirrido que me hizo estremecer. «Eres tan increíblemente egoísta», espetó, acercándose a mí con intenciones depredadoras. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, su mano me golpeó la mejilla con un sonido que pareció resonar por todo mi pequeño apartamento. El escozor fue agudo y ardiente, pero no fue nada comparado con lo que vino después. Me agarró del brazo con una fuerza brutal, clavándose las uñas en mi piel mientras me empujaba hacia la puerta. «¡Sal de mi casa!», gritó, como si mi apartamento le perteneciera. Me tambaleé hacia atrás, con los pies enredados mientras luchaba por mantener el equilibrio. Tropecé con el umbral y caí con fuerza sobre el césped, raspándome el brazo contra el pavimento áspero. El sabor a sangre me llenó la boca al morderme el labio. Miré a mis padres, esperando, con la esperanza, alguna palabra de protesta, alguna defensa de su hija menor, que acababa de ser agredida en su propia casa. Pero Patricia y Robert estaban paralizados en mi mesa, con el rostro inexpresivo. Ni una palabra, ni un gesto. Nada. Me levanté del frío suelo, sacándome la suciedad de la manga y saboreando el metálico sabor a sangre de mi labio partido. Mientras miraba la puerta cerrada, algo fundamental cambió en mi interior. Algo que llevaba 32 años doblándose por fin se quebró. Se acabó el juego. Susurré para mí mismo. Mi aliento era visible en el frío aire de Seattle. Conduje hasta una cafetería abierta toda la noche cerca del mercado Pike Place, con las manos temblando al volante y la adrenalina corriendo por mi cuerpo. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Rebecca Hayes, mi colega y mejor amiga. «¿Estás bien?». Mi voz sonó sorprendentemente firme mientras relataba lo sucedido esa noche. «Quieren la casa, Rebecca. Creen que es suya automáticamente». Su respuesta fue inmediata y feroz. «Tienes que proteger lo que es tuyo, Melissa. Empieza a investigarlo todo». Esa noche, sola en mi apartamento, con hielo en la mejilla hinchada, abrí mi portátil y busqué la escritura de la casa y el testamento de la abuela Dorothy. Los documentos legales brillaban en mi pantalla como una hoja de ruta hacia la justicia. No me rendiría sin luchar. Ya no. A la mañana siguiente, el amanecer trajo claridad. Sentado en mi escritorio, con el dolor de la bofetada de Amanda aún fresco en la cara, revisaba los registros de propiedad de nuestro barrio de Seattle. Las cifras que aparecieron en la pantalla me dejaron sin aliento. La casa, valorada en $200,000 cuando la heredé hace 3 años, ahora valía casi $1,000,000. El auge tecnológico de Seattle había transformado nuestra tranquila calle en una propiedad inmobiliaria de primera. Llamé primero a Rebecca y luego a una abogada inmobiliaria que me recomendó, llamada Karen Walsh. Cuando le expliqué la situación, las exigencias de mi hermana, la complicidad de mis padres, la agresión, la voz de Karen se volvió aguda y profesional. «Envíenme el testamento y la escritura de inmediato», dijo. «La ley del estado de Washington es muy clara sobre los derechos sucesorios». Al mediodía, le había enviado todos los documentos por correo electrónico. Karen me llamó esa misma tarde con una noticia que me llenó de alegría. «El testamento es absolutamente hermético. Está firmado con 3 testigos y un certificado médico que confirma la lucidez mental de tus abuelos. Y aquí viene lo peor. Tus familiares han estado viviendo allí sin permiso. Técnicamente están ocupando ilegalmente la casa». Amanda llevaba meses durmiendo en la habitación de invitados, afirmando que era su oficina. Mis padres se quedaban a dormir con frecuencia, actuando como si la casa fuera su segundo hogar. Llevaban planeando esta ocupación mucho más tiempo del que yo creía. Al investigar más a fondo los correos electrónicos y mensajes de texto antiguos, el patrón se hizo clarísimo. Patricia preguntaba por el cableado de la casa. Robert preguntaba por un espacio en el garaje para el equipo de Amanda. Llevaban meses conspirando, asumiendo que simplemente me rendiría y les dejaría llevarse lo que era mío. Pero me habían subestimado gravemente. Esa noche, me encontré con Rebecca en nuestro café favorito cerca del paseo marítimo. «Este es tu momento», dijo removiendo su café con leche con precisión. «Ya te han quitado bastante.
tu fondo universitario, tu dignidad, tu tranquilidad. Recupera lo que es tuyo. Pasé la semana siguiente trabajando con Karen para preparar nuestro contraataque. El plan era elegantemente simple. Vendería la casa a una encantadora familia joven, los Carter, por $850,000. Los papeles ya estaban firmados y notariados. Solo faltaba informar a mi familia que su libertad había terminado. Karen preparó un paquete con copias certificadas del testamento, el contrato de compraventa y un aviso de desalojo con 72 horas de antelación, según la ley del estado de Washington. Al entregárselo al mensajero para su entrega al día siguiente, mis manos estaban perfectamente firmes. Se acabaron los temblores y el miedo, solo justicia fría y calculada. Salí de Seattle para una conferencia de trabajo en Portland, pues necesitaba distancia mientras explotaba la bomba. Mi teléfono permaneció en silencio, pero podía sentir la tormenta acercándose a kilómetros de distancia. El paquete llegó un martes por la mañana. Al anochecer, mi buzón de voz se llenó de mensajes cada vez más desesperados. La primera llamada de Patricia fue temblorosa y confusa. «Melissa, ¿qué es eso de una venta?» «Llámame enseguida». El mensaje de Amanda era puro veneno. «No te vas a salir con la tuya, maldita egoísta». Robert solo dejó una exigencia brusca. «Tenemos que hablar. Ya». Los ignoré a todos y me concentré en mi presentación en la conferencia. Una presentación de mi aplicación de presupuesto que parecía una pequeña rebelión contra el caos. 2 días después, Karen llamó con noticias. «Abrieron el paquete y tu madre ha estado llamando a mi oficina sin parar, alegando que todo es un grave error. Amanda contrató a un abogado llamado Paul Grayson, pero no tiene ninguna base sólida. El abogado de Amanda intentó llamarme esa tarde, con la voz impregnada de falsa confianza. Mi cliente cree que ha habido un malentendido sobre que la casa es un bien familiar». Lo interrumpí con frialdad. «El testamento dice que es mío. Consulta los registros públicos». Balbuceó algo sobre impugnar el testamento, pero le di el golpe de gracia. «Llegas 3 años tarde. La venta es vinculante. Dile a Amanda que empiece a empacar». Karen confirmó más tarde que Paul se había retractado por completo, admitiendo que el caso estaba cerrado desde el principio. La ley de Washington no se doblegó ante los hermanos con derecho a actuar que tardaron demasiado en hacerlo. Los Carter, felizmente ajenos al drama familiar, me enviaron un correo electrónico de agradecimiento, elogiándome por el jardín y el sistema de casa inteligente que yo mismo había programado. «Nuestros hijos están deseando mudarse», escribieron. Sonreí, sabiendo que a la abuela Dorothy y al abuelo Harold les habría encantado su entusiasmo. 3 días después de la llegada del paquete, el mundo de Amanda se derrumbó estrepitosamente. Su abogado abandonó el caso cuando se esclareció el plazo de prescripción. Su startup de fitness, que ya tenía dificultades con los pagos atrasados de su préstamo, se desplomó por completo cuando los acreedores se enteraron de su precaria situación habitacional. El banco embargó sus bienes bajo las leyes de gravamen de Washington, dejándola solo con un coche alquilado y una deuda enorme. Mis padres se enfrentaron a su propio juicio. Para cubrir los préstamos iniciales de Amanda, habían refinanciado su casa 2 años antes, una decisión arriesgada en el volátil mercado de Seattle. «Sin la casa y sin mi ayuda, no pudieron seguir con los pagos». Se declararon en bancarrota, un hecho público que llegó a los medios locales. Su casa en las afueras fue embargada, lo que los obligó a vivir en un pequeño apartamento de alquiler en el centro. Lo vi todo desde mi apartamento de Seattle, sin sentir culpa, solo una profunda sensación de justicia finalmente cumplida. Durante 32 años me habían arrebatado mi fondo universitario, mis oportunidades, mi autoestima. Ahora, sus propias decisiones habían construido la jaula en la que se encontraban. Amanda intentó llamar una vez más, con la voz quebrada por la desesperación. «Me has arruinado, Melissa. ¿A dónde se supone que debo ir?» No respondí. Había tomado su decisión cuando me alzó la mano, cuando exigió lo que nunca le correspondió. 2 meses después, estaba en mi nuevo bungalow, con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas que yo misma había elegido. La pequeña casa era la mitad del tamaño de la abuela Dorothy, pero era perfecta, verdaderamente mía en todos los sentidos.
Había invertido los $850,000 de la venta de la casa en mis sueños. Había lanzado una aplicación educativa que enseñaba a los niños a programar y había colaborado con Rebecca para construir algo significativo. Mi familia se había convertido en una extraña por decisión propia. Amanda trabajaba a tiempo parcial en una cafetería y compartía un piso con desconocidos. Mis padres habían perdido su círculo social y su hogar, convirtiéndose en parias en su antigua comunidad. Sus decisiones, favorecer a Amanda, ignorarme, exigir mi herencia, habían forjado este desenlace. Ladrillo a ladrillo, de pie en mi nueva cocina, colgando una foto de Dorothy y Harold en su querido jardín, sentí su presencia como un cálido abrazo. Tu valor no es su aprobación. Me había dicho Dorothy una vez mientras depurábamos código juntos bajo la luz de su porche. La brusca sabiduría de Harold resonó en mi memoria. Mantente firme, chico. Construye tu propio camino. Una tarde pasé por delante de la vieja casa por última vez. Los Carter se habían instalado de maravilla. Las bicicletas de los niños estaban apoyadas contra la valla, y las rosas florecían con más brillo que nunca bajo su cuidado. Un nuevo cartel colgaba junto a la puerta, nombrando el jardín en honor a Dorothy. No me detuve. Solo aminoré el paso lo suficiente para apreciarlo todo, y luego conduje hacia mi futuro sin mirar atrás. A veces, quienes más deberían amarte son quienes intentan derribarte. Pero cuando finalmente encuentras el coraje para levantarte y luchar, descubres algo poderoso. Nunca fuiste el problema. Siempre fuiste la solución. Si esta historia resuena en tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla con alguien que necesite escucharla. Y recuerda suscribirte para recibir más historias poderosas y relevantes.